Calibración de instrumentos de medición de polvo total y respirable. Existen muchas actividades laborales que generan emisión de polvo a la atmósfera de trabajo, entre los que podemos encontrar corte y pulido de materiales, excavaciones, demoliciones, chancado y molienda de rocas, tronaduras, etc. La exposición a polvo en el lugar de trabajo es un problema que afecta a muchos trabajadores de diversos rubros, tales como minería, fundición, construcción, textil, panaderías y agricultura. Esta herramienta audiovisual tiene como finalidad entregar recomendaciones y técnicas relacionadas con la calibración de instrumentos y los muestreos de polvo en ambientes laborales. El correcto uso de los instrumentos de medición de polvo, unido a una apropiada selección de los trabajadores a evaluar, nos permitirá contar con una base sólida de información para establecer claramente la magnitud de la exposición y de qué manera podremos establecer los mecanismos óptimos para su control. Instrumentos y accesorios para muestreo de polvo. La bomba de muestreo es un instrumento portátil, compacto, con baterías recargables y que está diseñado para aspirar aire a un caudal constante que el usuario debe calibrar antes de hacer el muestreo y después, y que presenta una variabilidad máxima de un más o menos 5%. El filtro para muestrear polvo respirable y total es una membrana de cloruro de polivinilo, PVC, de 37 milímetros de diámetro y 5 micrómetros de tamaño de poro, el cual se deposita sobre un soporte de celulosa al interior de un cassette de poliestireno de 2 o 3 cuerpos de 37 milímetros de diámetro. El ciclón Dor-Oliver es un dispositivo que permite separar el polvo respirable del polvo total, cumpliendo una curva de respirabilidad en la cual un 50% de respirabilidad representa a partículas que tienen un diámetro aerodinámico de 4 micrómetros a un flujo de 1,7 litros por minuto. El calibrador de burbuja o patrón primario es un dispositivo electrónico que permite calibrar las bombas de muestreo a un flujo determinado. Posee una celda con 2 lectores ópticos por donde viaja una burbuja de una solución jabonosa y así permite determinar el flujo de la bomba. La jarra de calibración es un dispositivo especialmente diseñado que en su interior tiene un ciclón y que permite realizar la calibración del tren de muestreo para polvo respirable. Tren de muestreo para polvo respirable. El tren de muestreo es un conjunto compuesto por la bomba de muestreo, manguera de conexión y cabezal de muestreo. En el caso del tren de muestreo para polvo total, este consiste en una bomba, manguera de conexión y un portafiltro de 2 o 3 cuerpos con un filtro de PVC de 37 milímetros. Recuerde que el orificio de entrada de aire se encuentra en la cara lisa, mientras que el orificio de salida de aire está en la cara reticulada. El tren de muestreo de polvo respirable es parecido al anterior, solo que cambia el cabezal de muestreo, el cual consiste en un ciclón que lleva montado un portafiltro de 2 cuerpos con un filtro de PVC en su interior. Luego de armar el tren de muestreo debe verificar que no presenta fugas. Calibración del tren de muestreo para polvo respirable. Conecte la bomba a la jarra especialmente diseñada que en su interior tiene un ciclón. Este tiene un filtro en su interior que presenta las mismas características que el filtro que se utilizará en terreno, con el fin de que la pérdida de carga sea la misma. Conecte la salida de la jarra con una manguera de conexión a la entrada superior del calibrador. Encienda la bomba y pulse algunas veces el generador de burbujas del calibrador para que pasen algunas de ellas a través de la celda y se pueda ambientar. Luego, presione el generador de burbujas. Observe la forma de la burbuja y si sube correctamente. De existir alguna anomalía en ella, debe eliminar el valor obtenido. Cuando esta operación se realiza correctamente, observe el valor señalado en el display de calibrador y proceda a ajustar el flujo de la bomba utilizando un destornillador de paleta. Una vez realizado el ajuste de la bomba a un flujo predeterminado, tome 10 valores y obtenga el promedio aritmético de este, el cual debe ser registrado. Después de realizar el muestreo en terreno, debe verificar el flujo de la bomba.
Para ello, debe conectarla como en la etapa anterior, pulsar el generador de burbujas para la ambientación de la celda, realizar 10 lecturas y obtener el promedio aritmético de flujo. Este valor, compárelo con el valor registrado antes del muestreo. Si la diferencia es menor a un 5%, el muestreo es válido. Calibración del tren de muestreo para polvo total. Conecte el tren de muestreo configurado para polvo total al calibrador a través de una manguera. Encienda la bomba y pulsa algunas veces el generador de burbujas del calibrador para que pasen algunas de ellas a través de la celda y se pueda ambientar. Luego presione el generador de burbujas. Observe la forma de la burbuja y si sube correctamente. De existir alguna anomalía en ella, debe eliminar el valor obtenido. Cuando esta operación se realiza correctamente, observe el valor señalado en el display de calibrador y proceda a ajustar el flujo de la bomba utilizando un destornillador de paleta. Una vez realizado el ajuste de la bomba a un flujo predeterminado, tome 10 valores y obtenga el promedio aritmético de este, el cual debe ser registrado. Después de realizar el muestreo en terreno, debe verificar el flujo de la bomba. Para ello, debe conectarla como se señaló anteriormente. Pulse el generador de burbujas para la ambientación de la celda. Realice 10 lecturas y obtener el promedio aritmético de flujo. Este valor, compárelo con el valor registrado antes del muestreo. Si la diferencia es menor a un 5%, el muestreo es válido. Toma en terreno. Antes de realizar la medición, usted debe identificar los grupos homogéneos de exposición. Luego, instale el tren de muestreo en el trabajador seleccionado. Para ello, ponga la bomba enganchada a la correa o pretina del pantalón, parte posterior o lateral. Solo ante la imposibilidad de conectarlo de esta manera, deberá dejar en un bolsillo de chaqueta u overol que sea profundo, de modo que quede bien afirmado y protegido, para evitar que se caiga y golpee. El cabezal de muestreo debe ser instalado lo más cercano posible a la altura de la zona respiratoria del trabajador, en posición vertical, con el vórtex, punto de ingreso del aire al ciclón, hacia afuera. Encienda la bomba y anote el nombre del trabajador, grupo homogéneo, hora inicio y código del filtro. Señálele al trabajador que debe realizar sus labores como de costumbre. Una vez finalizado el muestreo, detenga la bomba, registre el tiempo de muestreo y volumen, retire el filtro de muestreo con cuidado desde el ciclón y tape adecuadamente los extremos del portafiltro con las respectivas tapas rojo y azul en posición invertida a la original para señalar que ha sido utilizado. Registre aquellas observaciones relevantes producidas durante el muestreo. No invierta el ciclón, ya que el polvo mayor a 10 micrómetros podría caer al filtro. Es importante que vigile periódicamente el funcionamiento correcto de la bomba y del sistema con el fin de que el ciclón permanezca en la posición correcta y que no se produzcan estrangulamientos de la manguera de conexión. En caso de presentar alguna anomalía, se debe anular el muestreo realizado. Los portafiltros deben ser transportados de manera horizontal en contenedores adecuados. Evite golpearlos o que caigan. ¿Cómo están, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al programa de especialización en gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la sesión anterior hemos revisado nosotros la clasificación de los agentes químicos en material particulado, que podía ser sólido o líquido, y en material gaseoso, que podía ser gas propiamente dicho y o vapor. Luego conversamos sobre los valores límites tolerables. Hemos contextualizado los valores límites tolerables en 3. Valor límite tolerable TLAA, valor límite tolerable de corta duración, también llamado TLBST, y el valor límite tolerable techo, también llamado TLB Ceiling
o TLB-C, ¿no? Y estos TLBs se van ajustando de acuerdo a la naturaleza del agente químico y de acuerdo a la exposición que usted le quiera dar al trabajador. Luego nos introdujimos en el tema de partículas inhalables. Establecimos la metodología NIOSH 0500 para poder hacer la correcta evaluación de estas partículas. Y recordando un poco, establecimos que para poder hacer el monitoreo de partículas inhalables necesitábamos nosotros de una bomba de succión cuya finalidad es la de poder aspirar el aire que se encuentra en el entorno de nuestro trabajador al cual estamos evaluando. Aquí podemos apreciar la manguera de succión, ¿no? Esta manguera está conectada a la bomba y tiene como finalidad poder, acá está la manguera de succión, y está conectada al cassette. Bueno, la manguera de succión tiene como finalidad poder transportar el aire que se va succionando, ¿no? Succionar el aire como bien lo establece el funcionamiento de cualquier bomba. Esta manguera de succión está conectado a un cassette. Este cassette es el famoso cassette que va a contener el filtro. Tiene una forma cilíndrica, material de PVC, y al interior se encuentra el filtro. Para efectos de la imagen, obviamente, esta vendría a ser la conexión que va hacia la bomba. Entonces succiona el aire y las partículas quedan retenidas en el filtro. Para poder hacer el estudio de partículas inhalables, la metodología que nosotros hemos mencionado es la metodología NIOSH 0500. Y NIOSH 0500 nos establece algunas configuraciones, algunas determinaciones para el tren de muestreo. Nos define, por ejemplo, que la bomba de succión es una bomba que debe trabajar en el rango de 1 a 2 litros por minuto. Usted determinaba a qué caudal deseaba trabajar, podía definirlo en base a las consideraciones de su bomba. Establecía que para un tiempo determinado T, que usted lo puede calcular, podía trabajar a un volumen máximo de succión de 133 litros. Para estos dos valores usted podía determinar el tiempo, que era el tiempo de saturación del filtro, ¿cuál era el tiempo de saturación del filtro? Esto que nosotros hemos conectado por aquí, es un famoso calibrador de caudal. Perdón, verificador de caudal. En realidad no es un calibrador, es un verificador de caudal. La bomba succiona y el verificador de caudal va a poder verificar cuánto es la succión al cual está trabajando la bomba. Para poder hacer una correcta verificación del caudal al cual está trabajando la bomba, se establecen 10 mediciones. Tenemos que hacer 10 mediciones se establecen 10 mediciones de verificación. Entonces usted establece, ¿no?
verificación 1, verificación 2, verificación 3, verificación 4. Y usted establece 10 mediciones y estas 10 mediciones usted las establece antes de hacer el muestreo. De esas 10 mediciones que usted establece antes de hacer el muestreo, determina un caudal promedio. ¿Qué nos va a representar a estas 10 mediciones? Luego del muestreo, después de haber terminado usted el muestreo, terminado el monitoreo, usted vuelve a hacer 10 mediciones. Medición 1, medición 2, medición 3, medición 4, hasta la medición número 10. De esas 10 mediciones usted establece una medición promedio. Entonces usted va a tener una medición promedio antes del muestreo y usted va a tener una medición promedio después del muestreo. Tener en consideración que estamos estableciendo nosotros 10 mediciones. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo que debemos verificar es que el flujo antes del muestreo y el flujo luego del muestreo no tenga una variación superior al 5%. Si es que existiese una variación superior al 5%, la medición no tiene efecto. Significa que la bomba no está calibrando, no está trabajando realmente al volumen al cual tiene que, al flujo al cual tiene que trabajar. Por lo tanto, usted debe establecer una verificación de la bomba para poder hacer su calibración. Esto no es una calibración, esto es una verificación. Yo solamente estoy verificando que la bomba realmente esté trabajando al flujo adecuado. Para eso voy a tomar 10 mediciones antes del muestreo, voy a calcular el promedio, voy a tomar 10 mediciones después del muestreo, voy a determinar el promedio y voy a verificar qué tanto varía. Entonces, la variación de caudal no debe ser superior al 5%. Obviamente entre el caudal promedio antes y el caudal promedio después. Por lo tanto, ese delta de Q no debería ser superior al 5%. Tiene que ser menor o igual al 5%. Esta consideración es bastante importante para que nosotros podamos realmente garantizar las condiciones del monitoreo que estamos realizando. Muy bien, con este parámetro garantizamos que realmente la bomba está trabajando a un caudal adecuado y cumple los parámetros óptimos para poder realizar el monitoreo. Establecimos también nosotros que dentro de una jornada laboral de monitoreo ocupacional usted puede utilizar 2, 3, 4, 5, 6 filtros. Depende de las condiciones que usted haya determinado para el flujo de acuerdo al caudal que usted haya determinado. Podría usted utilizar, supongamos, 4 filtros. 2, filtro 3, filtro 4, o bueno, si no en general, pues de repente hasta un filtro N. En laboratorio usted le daba de dato la masa inicial y también le daba de dato la masa final. Esos dos parámetros eran datos de laboratorio. Con esos datos usted podía calcular la masa retenida y si esa masa retenida, que era masa final menos masa inicial sobre el volumen que usted haya determinado, calculaba usted la concentración. Entonces, para cada filtro, usted determinaba la concentración 1, la concentración 2, la concentración 3, la concentración 4, y bueno, en este caso ya sería la concentración N.
Esas concentraciones realmente nos representaban la concentración a la cual va a estar expuesta la persona. Y si queríamos calcular nosotros una concentración total, teníamos que establecer simplemente el promedio de todas las concentraciones. Por eso es que usted sumaba C1 más C2 más C3 hasta Cn. Y eso lo dividía entre el número de mediciones que usted ha establecido. Por eso es que le quedaba a usted que la concentración total es la sumatoria de las concentraciones sobre el número de mediciones. A esa concentración total, nosotros lo habíamos denominado TBWA. Es la concentración promedio del trabajador en el rango de tiempo establecido para la evaluación. Y ese TBWA usted lo debía comparar, ¿no? Lo debía comparar con lo que establece la norma, en este caso con el TDB-TBW. Ese solo lo estoy usando para comparar. Bien, toda medición, ¿no? Ya sea ruido, confort térmico, vibración y agentes químicos, que no es la excepción, trabajan a un nivel de incertidumbre. Y el nivel de incertidumbre es la desviación estadística que puede tener la medición. Este sí no es un tema muy regular dentro de los programas de especialización, pero voy a hacer una introducción para que usted tenga una idea de cómo se maneja el tema de incertidumbre. Hay ciertos estándares internacionales que ayudan a que la medición sea más estricta, ¿no? Y simplemente no nos dejemos llevar por estos valores. Para eso vamos a citar nosotros a la famosa normas IRAM, las cuales provienen del Instituto Argentino de Normalización y Certificación. La norma IRAM que vamos a trabajar nosotros es específicamente la norma IRAM 821. Pues vamos a colocar aquí norma IRAM 821, que tiene como título Método de muestreo de periodo completo y evaluación estadística de los resultados. Bien, esta norma IRAM 821 nos establece un procedimiento de cálculo para poder determinar un parámetro adicional al cual ya hemos hecho referencia. Vamos a hacerlo en el paso a paso, vamos a hacer un paso a paso para poder entender mejor. Supongamos nosotros que la concentración 1 del primer filtro a usted le ha salido 10.3 miligramos por metro cúbico. La concentración 2 del filtro 2 le ha salido a usted 9.8 miligramos por metro cúbico. La concentración 3 a usted le ha salido 9.9 miligramos por metro cúbico. Y la concentración 4 le ha salido 8.8 miligramos por metro cúbico. Bien, en base a lo que hemos conversado hace un momento, para poder nosotros determinar cuál es la concentración total o concentración promedio, simplemente sumamos las concentraciones, en este caso 10.3 más 9.8 más 9.9 más 8.8. Y todo eso nosotros lo dividimos entre el número de mediciones, en este caso están 104. Calculamos la concentración total, entonces su concentración promedio, y esto nos va a salir, usted lo verifica, 9.7.
9.7 miligramos por metro cúbico. Ese 9.7 miligramos por metro cúbico lo vamos a comparar nosotros con lo que establece el TLB-TBAA. Y el TLB-TBAA es 10 miligramos por metro cúbico. Sin embargo, este valor que hemos calculado nosotros tiene un rango de error hacia la izquierda y tiene un rango de error hacia la derecha. Si el rango de error realmente es hacia la derecha y el rango de error es alto, realmente estaríamos por encima del TLB-TBAA. Por eso es que se hace una ampliación del análisis. Para hacer esa ampliación del análisis utilizamos esta norma IRAN 821. Vuelvo a repetir, nos ha salido el promedio 9.7, pero el método de evaluación tiene ciertos porcentajes de error. Ese rango de error, si es que es hacia la derecha, o sea, por encima del 9.7, pero llega a superar el 10, realmente estaríamos haciendo daño a la persona, ¿no? Estaríamos por encima del TLB-TBAA. Entonces, ¿cómo se trabaja ese margen de error? Entonces, lo primero es determinar nosotros un coeficiente de variación. El coeficiente de variación es un coeficiente que lo establece la misma norma IRA. Vamos a calcular nosotros primero un coeficiente de variación, que, como lo voy a repetir, no lo voy a calcular, está ya determinado por el estándar IRA. Este coeficiente de variación para partículas inhalables es 0.05, mientras que el coeficiente de variación para partículas respirables es 0.045. En este caso, como todavía seguimos trabajando con partículas inhalables, pero podríamos extender el ejercicio a partículas respirables, vamos a tomar el coeficiente de variación 0.05. Entonces nosotros vamos a calcular lo que denominamos desviación estándar. La desviación estándar también llamada desviación típica, S, la desviación estándar también llamada desviación típica S, se calcula como el coeficiente de variación, que en este caso se determina ya sea para partículas respirables o inhalables, multiplicado por el promedio. En este caso estamos hablando ya de la concentración total. El promedio de las concentraciones. No olviden que la concentración total es la suma de las concentraciones entre el número de mediciones. En este caso nosotros estaríamos mencionando que la desviación estándar va a ser ese coeficiente de variación, que es 0.05 para nuestro caso, multiplicado por el promedio de las concentraciones, que en este caso nos ha salido 9.7 miligramos por metro cúbico. Usted hace la multiplicación y le sale 0.485. Miligramo por metro cúbico. Entonces, esta es la desviación. Entonces, esa desviación va a ser tanto para un valor inferior como para un valor superior. Entonces, lo que seguiría sería justamente determinar cuáles son esos límites de confianza. Entonces, los límites de confianza van a ser dos: el límite de confianza superior y el límite
de confianza inferior. Entonces vamos a llamarle así, el límite de confianza inferior y límite de confianza superior. El límite de confianza inferior queda determinado por la concentración promedio, en este caso nosotros lo estamos llamando concentración total, menos una constante K multiplicado por la desviación estándar, ¿no? Y de igual forma, para el límite superior de confianza va a ser la concentración promedio más una constante K multiplicado por la desviación estándar que ya lo hemos calculado. Esa constante K depende del nivel, ¿no? Depende del nivel de confianza al cual usted quiere trabajar. Entonces, esto depende del nivel de confianza al cual usted quiera trabajar la estadística. La mayoría trabaja a un 95% de confianza. Cuando se trabaja a 95% de confianza, asignamos el valor de K igual a 1.645. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros, entonces, el límite de confianza inferior va a ser igual a la concentración promedio, que en este caso es 9.7 menos la constante K, que es 1.645, multiplicado por la desviación, que es 0.485. El límite de confianza superior también va a ser similar. Entonces, el límite de confianza superior va a ser 9.7, que es el promedio, en este caso más la constante que nos da un nivel de confianza del 95%, 1.645, multiplicado por la desviación estándar, 0.485. Nosotros hacemos en este caso el cálculo, usted lo verifica, 8.9 miligramos por metro cúbico, y por aquí 10.49 miligramos por metro cúbico. En base a estos resultados, IRAN establece algunas determinaciones. La primera determinación nos señala que si el límite superior de confianza es menor o igual al TLB-TBAA, si el límite superior de confianza es menor o igual al TLB-TBAA, usted estaría en un cumplimiento de este estándar adicional. No olvide que este estándar es un estándar internacional voluntario. Si usted desea solamente trabajar con el valor de 9.7 y compararlo con 10 miligramos por metro cúbico, internamente a nivel nacional no tendría ningún problema. Este es un estándar adicional al valor que nosotros tenemos, que lo que busca de alguna forma es garantizar la protección de la persona. Ya dependerá de su sistema de gestión hasta qué alcance quiere llegar. Si solamente quiere llegar hasta lo que establece en números el Decreto Supremo 015/2005 SA, o si usted también quiere cumplir con este estándar de IRAN. En este caso, para que usted cumpla también con el estándar de IRAN, que no es obligatorio, vuelvo a repetir, para nuestra normativa nacional, tendría que establecer que el límite superior de confianza es menor o igual al TLB-TBAA. Y si pasa lo inverso, que el límite superior de confianza, si el límite superior de confianza es mayor que el TLB-TBAA, se genera precisamente acá una indeterminación. ¿Por qué una indeterminación? Porque, veamos, nuestra concentración promedio nos ha salido 9.7. Si lo comparo directamente con estos 10 miligramos por metro cúbico, que es el TBAA, estaremos en un cumplimiento que lo que hemos comentado. Pero este tiene un valor de desviación tanto a la derecha como un valor de desviación tanto a la izquierda.
Si este valor de desviación a la derecha supera el TLB-TBAA, se denomina que es una indeterminación. No se puede garantizar fielmente que estaríamos cumpliendo. Para que usted garantice el cumplimiento, tendría que cumplir que el límite superior de confianza es, en este caso, menor o igual al TLB-TBAA. Pero si el límite superior de confianza le sale mayor al TLB-TBAA, lo que se recomienda en principio es realizar una nueva medición. Si es que la medición la vuelve a realizar y nuevamente le sale que el límite superior de confianza es mayor al TLB-TBAA, ahí estaríamos ya en un incumplimiento, ¿no? Por lo tanto, tendría usted que bajar los parámetros para hacer que este límite superior de confianza, siempre tenga que estar por debajo de los 10 miligramos por metro cúbico, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a buscar. Este análisis usted lo puede hacer tanto para partículas inhalables como para partículas respirables. Acá hemos comentado nosotros que lo único que variaría sería el coeficiente de variación. Coeficiente de variación 0.05 para partículas inhalables, coeficiente de variación 0.045 para partículas respirables. Ya depende un poquito de usted del análisis que usted vaya realizando. Bien, las partículas respirables tienen un análisis bastante parecido al de partículas inhalables. La diferencia va a estar radicalmente es que, como en partículas respirables, nosotros queremos determinar partículas de menor diámetro. Si utilizamos el mismo sistema de bombeo, ¿no? Si utilizamos nosotros el mismo sistema de bombeo, vamos a tener un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que el sistema de bombeo va a seguir capturando las partículas, tanto las grandes como las pequeñas. Por eso es que también a las partículas inhalables se les llama partículas totales. Entonces, en partículas inhalables, usted tenía el cassette, como hemos mencionado, al interior del cassette tiene el filtro, esto viene conectado a la bomba que succiona, el aire ingresa y las partículas quedan retenidas en el filtro. Esto es para partículas inhalables. Pero como ahora quiero capturar partículas respirables, no olvides que las inhalables tienen un diámetro promedio de 100 micras, pero como yo solamente quiero ahora del entorno las partículas más pequeñas, las más chiquitas, cuyo diámetro hemos mencionado que puede estar en promedio de las 10, 15, 20 micras, que son las partículas respirables, necesito separar las partículas grandes de las partículas pequeñas. Entonces, para eso le voy a agregar al cassette, un separador de partículas. Este es el separador de partículas. Entonces, adicional al sistema de bombeo que tenemos nosotros, le voy a adicionar un separador de partículas. Ese separador de partículas tiene como nombre el famoso ciclón. Y ese ciclón se coloca precisamente aquí. Vamos a colocar, acá se coloca el ciclón. Y tiene esta forma, ¿no? Debería ser exactamente esto. Este ciclón, de igual forma, va a succionar el aire. Pero ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia muy puntual es que se establece un movimiento aerodinámico que solamente va a dejar pasar las partículas chiquitas y las partículas grandes las va a separar, dejando pasar solamente las pequeñas. Esa es la función del ciclo. Entonces acá tiene, por ejemplo, usted un ciclón que es de aluminio, o sea, el material hecho de aluminio, y acá tiene usted un ciclón que está hecho de nylon. Son los dos ciclones que comercialmente son los más usados. ¿Y por qué hablamos de ciclón de aluminio y ciclón de nylon? Porque acá ya introducimos nosotros el concepto de partículas respirables. Las partículas respirables nosotros las trabajamos
con la metodología NIOSH 0600. La metodología NIOSH 0600 nos establece lo siguiente, ¿no? NIOSH 0600 establece que los parámetros, en este caso usted recuerda que tenía una bomba y esa bomba viene conectado al cassette, pero para partículas respirables le estamos agregando a ese cassette un ciclón, un separador de partículas. Entonces, así como en inhalables se determinaba cuál era el caudal, cuál era el volumen, aquí en partículas respirables también. En partículas respirables se determina un caudal, pero el caudal depende del ciclón. Si usted utiliza un ciclón de aluminio como el que hemos visto, si usted llega a usar un ciclón de aluminio, se determina entonces el caudal en 2.5 litros por minuto. Caudal 2.5 litros por minuto. Pero si usted no utiliza un ciclón de aluminio y usted utiliza un ciclón de, en este caso, del otro material que es nylon, se establece en ese contexto que el caudal ya no es 2.5, el caudal es 1.7 litros por minuto. Y el volumen máximo succionar, lo establece en 400 litros. Con esos parámetros, si es que usted se hace trabajar al volumen máximo, puede estimar cuánto sería el tiempo de saturación, ¿no? Y el tiempo de saturación, recuerde, lo calculamos nosotros como el volumen entre el caudal. El volumen 400 litros, el caudal depende de qué ciclón vaya a trabajar. Supongamos que nosotros vayamos a trabajar con este ciclón de nylon. Entonces asignamos caudal 1.7 litros por minuto. Si usted hace esa división, le debe salir aproximadamente 239.2 minutos, si no me falla la memoria, usted lo corrige, usted lo verifica. Que si lo llevamos a horas, casi 4 horas. Se podría inclusive trabajar como si ya fueran 4 horas. ¿Qué significan estas 4 horas? En 4 horas se llegó a la saturación del filtro. Por lo tanto, si es que el trabajador tiene una jornada de 8 horas, si el trabajador tiene una jornada de 8 horas, de la hora 0 a la hora 8, usted utilizará como máximo 4 horas ese filtro. Entonces acabo de utilizar un cassette 1 con el filtro 1, un cassette 2 con el filtro 2, filtro 1, filtro 2. Con el filtro 1 va a determinar concentración 1, con el filtro 2, concentración 2. No olviden que la concentración es la diferencia de masa, en este caso masa final menos masa inicial entre el volumen. Si está trabajando el volumen máximo, el volumen es 400 litros. Masa final y masa inicial, datos de laboratorio. Con esas dos concentraciones, usted determina la concentración total y la concentración total, bueno, al ser solamente 2 filtros, concentración 1 más concentración 2 sobre 2. Si desea lo grafica, podría inclusive esta gráfica. Entonces tiene acá usted, ¿no?, el tiempo y las concentraciones. La concentración 1 y la concentración 2, ¿no? Hasta T4. En T4 usted está cambiando ya de filtro. Entonces el primer filtro le representa a usted una concentración 1. No se olvide que esta línea de verde es un promedio de la respiración de la persona. Entonces le llamamos concentración 1. Y la concentración 2 será un promedio del otro tramo. En este caso no sabemos dónde está, podría estar por aquí, supongamos, concentración 2. Con esos dos valores usted calcula la concentración promedio. Esta concentración promedio. También llamada concentración total. Lo que vamos a esperar nosotros es que esa concentración total esté por debajo. Lo que vamos a esperar es que esa concentración total
esté por debajo del TLB, en este caso el TLB-TBAA. Ahora, este TLB-TBAA, si es que la jornada es diferente a 8 horas, también se ajusta. Recordamos usted las ecuaciones que hemos visto, tanto para exposición diaria como para exposición semanal, las ecuaciones son las mismas. Y en base a eso, obviamente, pues usted determina la conclusión de su análisis. Entonces, el análisis en el AVES es prácticamente el mismo análisis que hacemos nosotros en partículas respirables. Hay que tomar esas consideraciones y la consideración del ciclón. En este caso, la metodología NIOSH nos cambia el caudal, nos cambia el volumen de succión y con eso ya usted puede hacer exactamente el mismo análisis. E inclusive esta concentración promedio, ¿no?, la puede llevar a la metodología IRAM para poder determinarle su límite superior de confianza y su límite inferior de confianza y compararlo también con el TLB. Entonces, puede hacer ese análisis para darle un mayor nivel de protección al trabajador. Muy bien, con eso estaríamos avanzando a la sesión número 2. La siguiente sesión ya es una sesión especial porque vamos a desarrollar una norma técnica que ha sido emitida hace poco con respecto a la protección respiratoria.